Hola, vamos a entrar ahora al segundo periodo. Este es un periodo, va a ser un poco más largo que este primer periodo. En realidad, cuando vayamos avanzando en los periodos, vamos a ocupar más tiempo, porque hay muchas cosas que creo que son importantes que ustedes conozcan. Espero estén disfrutando la clase de historia. Y hablar de historia, no sé, en la primaria, en la secundaria, en el nivel que hayan estudiado, la clase de historia, ¿cómo era para ustedes? Tal vez historia, algo aburrido. Espero que eso no sea así para ustedes y más cuando estamos hablando de la historia del cristianismo. Vamos a hablar del periodo de la iglesia post-apostólica, del año 100 al año 313 después de Cristo. Y vamos a introducirnos en este periodo siguiendo con lo que dejamos anteriormente en el periodo pasado. Vamos a seguir con el tema de la persecución. La persecución en el siglo segundo. Fíjense que estas noticias sobre los mártires aparecen bajo un documento llamado las actas de los mártires. Esos documentos existen. Y en estos documentos se describe las condiciones bajo las cuales se produjeron los martirios. Algunos fueron decapitados, otros fueron muertos en hogueras, algunos desmembrados. Esto es increíble, esto es espantoso, es triste. Algunos en vida fueron desmembrados y otras torturas más que sufrieron los cristianos. Tengo que decirles que muchos de esos cristianos, para evitar el sufrimiento, la tortura, negaron su fe. Y este asunto lo vamos a platicar, ¿qué con eso? ¿Qué pasó ahí? Pero muchos más se mantuvieron firmes, a pesar de que muchos de ellos sabían que esto implicaba la muerte. Quiero también precisar que las persecuciones, por ejemplo, en el caso de Nerón, fue una persecución local. Es decir, solamente ahí en la capital romana se realizó la persecución, más allá no hubo persecución. En el caso de Domiciano, también podemos hablar de una persecución un poquito más amplia, pero no era una persecución en todo el imperio, como sí la fue, y lo vamos a ver más adelante, en el gobierno de Diocleciano, que fue el último emperador en el que se desarrolló una persecución masiva y en todo el imperio romano. Vamos a llegar a ese punto y vamos a hablar acerca de esto. Así que el siglo II comienza a ofrecernos algunos atisbos de la actitud de los gobernantes. En este sentido resulta muy interesante la correspondencia entre Plinio el joven y el emperador Trajano. Plinio es un gobernante de una región y le escribe al emperador Trajano acerca de la manera en cómo se tiene que hacer un juicio justo a los cristianos, a los seguidores de Jesús, porque él se encontró con un problema. El problema con el que se encontró Plinio es que, el primero, las acusaciones eran anónimas. De repente había algunos que tenían problemas personales y nada más por el hecho de que eran cristianos los acusaban. Segundo, cuando los acusaban no estaba quien los acusaba en presencia física y llegaban y el único delito es que eran cristianos, era el único delito es que eran cristianos. Y él decía, bueno, ¿de qué les vamos a acusar? O sea, ¿cuál es el delito? Porque no está estipulado. Así que Trajano resuelve y saca un edicto y le dice a Plinio, bueno, lo primero que tienes que hacer es, si hay alguna acusación, que esté presente quien lo acusa, que ya no sean acusaciones anónimas. Y lo segundo es que si son acusaciones que van a afectar al Imperio Romano, se tiene que actuar. Pero si no afecta al Imperio Romano, pues no se tiene que actuar. Así que esa fue la situación con Plinio y él estuvo en Bitinia en el año 111. Quiero leerles aquí algo. Ahora, esto es otra cosa. Plinio y también Trajano les dijo, mira, lo único que tienes que hacer también para soltarlos
es que ellos declaren que creen en otros ídolos. Está bien, creen en su Dios, pero que también crean en otros ídolos. Solamente que quemen incienso o que invoquen a un ídolo y los puedes soltar. Ahora, no es tan sencillo el hecho de que puedan decir, porque si están pensando, bueno, voy y le pongo incienso aunque yo sé que esos ídolos son falsos y no existen. No es tan sencillo. El punto está en que ellos están tan convencidos, tan firmes, de que el único que merece adoración es Dios, nadie más. Así que el quemar incienso o el inclinarse delante de un ídolo era algo grave y que ellos no querían hacer. Algunos, fíjense, lo hacían, pero los verdaderos cristianos se negaban y se mantenían firmes en su fe. Además, no solamente les pedían que adoraran a algunos ídolos, sino también que adoraran al César, es decir, al emperador, y que maldijeran a Cristo. Sí que no era nada sencillo eso. Algunos lo hicieron. Personalmente creo que ellos no eran cristianos. Ante tal situación, Plinio desea conocer el verdadero crimen de los cristianos para llegar a la conclusión de que su único crimen era amar a Dios y mostrar amor al prójimo. Como dije, después de que Plinio escribe la carta a Trajano explicando lo anterior, se le instruye que la cuestión debe dejar de ser anónima y en caso de que se nieguen a adorar a los dioses deben ser castigados. Y esta fue la política que siguió en todo el imperio. Entonces, si se negaban a adorar a los dioses, lo único era ser castigados. Esto no incluía la muerte, sino solamente la tortura, algún tipo de castigo. Pero algunos imperios, y como no había un control en ciertas regiones o con ciertos gobernantes, algunos sí llegaron a matar a los cristianos. Ok. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de algunos personajes importantes dentro de este contexto de la persecución. Nombres de personajes que es importante que ustedes tengan presentes, porque a lo largo de la historia o cuando ustedes escuchen hablar acerca de la historia del cristianismo, sin duda alguna van a surgir estos nombres. El primero es Ignacio de Antioquía. Y Ignacio de Antioquía, que lo podemos ubicar, él nació aproximadamente en el año 35 después de Cristo, y murió en el año 107 después de Cristo. Me estoy acordando ahorita por la fecha, del año 35. Hay una tradición. Él se hizo llamar a sí mismo, le llegaron a conocer como el portador de Dios. El portador de Dios. Pero después surgió una leyenda que en realidad él se hacía llamar el portado por Dios. ¿Por qué surge esa leyenda? De la escena en donde nuestro Señor Jesucristo llama a un niño y lo toma y lo pone en sus pies. Entonces muchos dicen que fue Ignacio. Y él nació en el año 35, entonces hacen una conexión ahí que probablemente él fue el niño que fue portado por Dios, portado por Jesús. Pero es una leyenda, eso nada más. El portador de Dios, Ignacio de Antioquía. En el año 107, él fue una de las víctimas de la persecución del Imperio Romano. Fue condenado por morir, por negarse a adorar, lo que habíamos dicho anteriormente, los dioses del imperio. Ignacio, algo que se debe de destacar, no solamente es su tranquilidad para enfrentarse a su condena, sino también su atrevimiento. Muchos ven en él un atrevimiento hasta fuera de lugar, en el sentido de anhelar y desear el martirio por causa de su fe. Más allá de eso, lo que sí es una realidad es que él, en medio de esta situación, escribió algunas iglesias y algunos amigos, animándolos. Fíjense, esto es extraordinario, animándolos a que se mantengan firmes en medio de la persecución. Él estaba a punto de ser sacrificado, estaba a punto de morir por causa de su fe. Y en ese contexto, él escribe estas cartas. Así que el Teóforo, es decir, el portador de Dios, escribió cartas animando a iglesias y a amigos.
Ignacio murió como esperaba, poco después de su llegada a Roma. Y quiero escribir eh, dos partes de una de sus cartas. Una que escribió a los romanos, textualmente dice lo siguiente: dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallada pan puro de Cristo. Antes, atraed a las fieras, para que puedan ser mi sepulcro. Rogad al Señor por mí, para que por medio de esos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. Y esa fue la manera en que como murió Ignacio. También escribió una carta personal a Policarpo. Él era obispo de Esmirna y le escribe lo siguiente, que posteriormente vamos a entrar en cómo murió Policarpo. También él fue una víctima de la persecución. Él escribe: no desmayes por los que parecen ser dignos de crédito y pese a todo enseñan doctrina extraña. Mantente firme como un yunque cuando lo golpean. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar. Esta carta de Ignacio a Policarpo. Así que esto que le escribe, mantente firme como un yunque, cuando lo golpean, va a cobrar significado en la historia de Policarpo. Vamos con Policarpo, el martirio de Policarpo. Él nació en el año 70 y murió en el 155. Conoció a Juan Policarpo. Ellos, a otros historiadores, los conocen como los padres apostólicos. El término padres apostólicos significa que estos personajes de una segunda generación conocieron cuando menos a alguno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de Policarpo, él conoció al apóstol Juan. Policarpo, obispo de Esmirna, surge algo que es interesante narrarlo. Él sabe que lo están buscando. Ella es un anciano, sabe que lo están buscando. Así que, animado por su iglesia, le dicen que se esconda, que huya. Él lo hace. Fíjense, a diferencia de Ignacio, que Ignacio va y busca y él está ahí presente y con valentía, con osadía, con atrevimiento. Él dice: aquí estoy, no le tengo miedo a la muerte por causa de mi Señor, de mi fe. Policarpo sí se va, se esconde, él se esconde. Y le llegan y le dicen: ahí vienen, Policarpo, ya saben que estás acá. Y una segunda vez va otra vez y se esconde. Y vuelven a llegar y decirle: ahí vienen. Y él dice: no, ya no me voy a esconder más. Me están persiguiendo, aquí me quedo. Si me encuentran, pues que me encuentren. Y efectivamente lo encuentran. Lo llevan, lo juzgan. Y la persona que lo está juzgando, él ve un anciano, ya está grande, Policarpo. Y lo anima y le dice: mira, lo único que tienes que hacer es negar tu fe. Adorar este ídolo. Yo sé que tú no lo crees, pero hazlo. Si tú haces esto, yo te voy a dejar libre. No vas a morir. Pero hazlo, por favor, para que yo no me vea en la necesidad de torturarte y de mandarte a la muerte. Pero miren lo que dice Policarpo. Él respondió: llevo 86 años sirviéndole a Dios y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Él está convencido y él no da un paso para atrás. Él dice: mi rey, mi Señor, mi Dios, no me ha hecho ningún mal. ¿Qué razón tengo yo para maldecirlo? Y la respuesta de él es: ninguna. Así que él se mantiene firme, él se mantiene estoico en su fe. Y muere. Muere en la hoguera. Pero él muere con su confianza puesta en Jesús. Y vuelvo a repetir lo que ya dije anteriormente en una sesión pasada. Estos hombres murieron así, porque su confianza hasta el último respiro estuvo en Cristo Jesús. Y creo que el mejor ejemplo que nos puede inspirar en nuestra fe y en nuestra confianza es el caso de Esteban, que miró los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Así es como muere Policarpo, pero nos deja un testimonio digno de recordar.
y si en algún momento llegara a pasar, pues también digno de imitar.